En nombre de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, quienes habla el presidente, arquitecto Gerardo Montarulli, queríamos dar inicio en el marco del Congreso de Hacer Ciudad, organizado por la Sociedad de Arquitectos de Uruguay, a un encuentro muy anhelado por la Federación Panamericana. La Federación Panamericana es una institución que representa a todas las asociaciones de arquitectos de América y durante muchos años, a través de sus secciones nacionales, de las entidades que integran, ha tenido el anhelo de poder, de alguna manera, convocar, generar una participación muy amplia de cada una de las bienales o eventos importantes de la arquitectura que presentan de alguna manera una prospección y una proyección de la arquitectura de cada uno de los países que integran a esta federación. Y hoy nos encontramos con la realidad después de muchos años, de poder tener más de 14 bienales presentes y eventos de arquitectura donde van a estar presentes los premios o los arquitectos o los estudios premiados de todas estas entidades, y además vamos a participar en unas mesas de debate para poder generar una sinergia y propuestas sobre el futuro de estos eventos tan importantes, no solamente para nuestras instituciones, sino para la arquitectura y la producción de la arquitectura en toda América. Así que bueno, ahora los dejo con la arquitecta decana del Colegio de Arquitectos de Perú, Lourdes Justi, que va a presentar al próximo conferencista en el marco de la Bienal de Perú, de Nacional de Perú. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí, como decana del Colegio de Arquitectos del Perú, es un gran honor y gusto presentar al arquitecto Javier Artadi. Él ganó el Premio de Calidad Arquitectónica en la primera Vía Lima del año 21. Es profesor de taller de diseño arquitectónico en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En el año 2012, la editorial española Love Publications realizó una edición monográfica sobre su obra bajo el título Javier Artadi, El cubo en el desierto, cuya presentación internacional se llevó a cabo el mismo año en el Festival Internacional de Arquitectura de Praga, en la República Checa. Ha sido parte del equipo peruano que representó al Perú en la Bienal de Arquitectura de Venecia del 2012. El año 2019 representó al Perú en la Expo Design Lima-Milano, en Milano, Italia, y su trabajo fue expuesto en la Universidad de Puerto Rico. Su obra ha obtenido el Premio Arquitectura 2021 de la Asociación de Amis de Salon de Tumé en la Exposición Internacional de París, Francia. Recientemente ha presentado su trabajo en la Universidad IUAV de Venecia. El trabajo de Javier Artadi es reconocido internacionalmente por la fuerte relación entre su geometría abstracta y la singular naturaleza de la costa desértica del Perú. Por último, para quienes han ido a Lima, quiero decirles que el Parque Kennedy, este parque de Miraflores, nuestra plaza de armas, fue diseñada por él, junto con otro grupo de jóvenes que formaron Arquidea, desde universitarios. Gracias a ellos debemos que nuestra ciudad, en Lima, tengamos unos grandes espacios públicos gracias a su diseño. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Me siento muy halagado de estar aquí. Ciertamente no conocía Uruguay y Montevideo me parece una ciudad tan bonita que seguramente tendré que volver a estar más tiempo. Me he encontrado con grandes arquitectos, muy amigos míos. Y pues nada, entremos al tema porque estamos un poquito con el tiempo. El proyecto que voy a presentarles en realidad es el proyecto que obtuvo la Vía Lima, pero el proyecto es un edificio que rodea a otro edificio antiguo y entonces el tema es el contexto. Y como el tema es el contexto, estoy haciendo una serie digamos, una ruta desde el sur de Lima, veremos por qué, hasta la ciudad, hasta el centro histórico, para que comprendan un poco el contexto y tampoco también es un poco un tributo a mi propia línea de carrera, que he tenido la gran suerte de hacer proyectos tanto en medios naturales, donde el contexto es la naturaleza, como en la ciudad y finalmente, pues, nada menos que en el centro histórico. Ese es el Perú. El Perú son 3 países en realidad.
Tenemos una costa muy larga de 2.000 kilómetros de un desierto, tenemos los Andes y tenemos parte de la Amazonía. La razón por la cual la costa peruana es un desierto es por la corriente de agua fría, la corriente de Humboldt, que viene de la Antártida. Enfría dramáticamente el Océano Pacífico y transformó para siempre la realidad geográfica, pero también cultural en nuestra costa, ¿no? Siendo que la arquitectura en barro, por ejemplo, Caral, que tiene 5.000 años de antigüedad, es visible solamente porque es un sitio donde nunca llueve. Y esta condición ha dado como resultado una arquitectura muy esencial, es un desierto húmedo, con un clima muy parejo para los que han ido, no hace mucho calor, no hace mucho frío, y entonces la consecuencia es una arquitectura que en general es muy abstracta, muy simple, sin necesidad de elementos que nos protejan de la naturaleza. Pues bien, ese es el paisaje natural de la costa del Perú, un desierto, siendo que estamos tan cerca del Ecuador que es una sorpresa. En realidad nos corresponde un clima y un look, digamos, como Costa Rica, para tener una idea. Y, pues, por supuesto, en las ciudades, en este caso la ciudad capital, la ciudad de Lima, ha sido construida pues, en este contexto, ¿no? Entonces, veremos ahora una línea de proyectos que van desde proyectos muy simples como este, que hicimos hace ya algunos años atrás, que es un proyecto para un condominio, pero digamos que este condominio tiene en el centro este pequeño cerro que llaman Cerro Colorado porque es un poco rojo, y la idea era hacer este proyecto muy simple donde los habitantes ahí puedan tener un sitio de reunión, para reuniones, etcétera, pero de todas formas es digamos un primer approach de la relación entre la arquitectura y naturaleza, ¿no? Siendo pues la línea recta como el elemento principal humano dentro de una geografía más topográfica, etcétera, donde digamos la naturaleza está delante de la arquitectura, luego la arquitectura delante de la naturaleza, pero la arquitectura también es un marco que nos permite registrar y tener una idea de este balance, digamos, de la luz creada por Dios, la luz creada por el hombre, etcétera. Más adelante, esta pequeña casa, que eventualmente la pueden haber visto hoy ustedes antes, es una casa muy publicada, está una especie de megáfono arquitectónico que no solamente revela cómo se construye en la costa del Perú, es una arquitectura muy simple. Como pueden ver, el tarrajeo es perfecto, el tarrajeo es este enlucido que hacemos con cemento desde hace miles de años, primero en barro y ahora en cemento, y no hay muchos accesorios. Y el proyecto, por cierto, es exactamente eso, es un objeto arquitectónico en el paisaje y lo que hace es, en todo momento, desde el fondo, una especie de telescopio, por así llamarlo, que nos explica lo importante de lo que tenemos al frente, que es el Océano Pacífico, ¿no? Y esta vista creo que es una buena síntesis de mi interés de este balance, ¿no? Donde la naturaleza es el background de la arquitectura y la arquitectura a la vez enmarca la naturaleza. Entonces es un poco este balance de protagonismo, ¿no? Entre lo natural y lo arquitectónico. Y en esta casa, que recientemente estuvo, en fin, construida no hace mucho, el contexto es diferente, porque esta casa, en realidad, estando en la costa y cerca al mar, más que ver el mar, lo que hace es ver la reserva natural, que es un desierto, en Paracas. Y el primer nivel es un nivel muy convencional, porque este es un condominio, en fin, está la vida social, pero el volumen que hay arriba parece haber sido desplazado ex profeso, este de acá, para crear una condición completamente diferente desde el punto de vista existencial con el paisaje, que es lo que vemos acá, ¿no? El maravilloso paisaje del desierto de Paracas, ¿no? Enmarcado en este caso en una de las ventanas, y es entonces una relación con el paisaje ya no al mar, pero al desierto. Más adelante, llegando hacia Lima, este es uno de los proyectos que hicimos para concursos, el Museo Nacional de Arqueología, y en esta propuesta ustedes pueden ver el territorio, que es un territorio donde hay, pues, la ciudad misma creció mucho. Esto de acá es una zona arqueológica de Pachacamac,
Y el proyecto lo que hace en realidad es pues, buscar el balance digamos, de la línea recta, la forma pura, pero esos brazos que se abren como queriendo dirigirse hacia el paisaje arqueológico, a la vez que ya se crea también un contexto nuevo, es decir, el contexto también se construye, en este caso con un gran atrio al sol, otro atrio en sombra y como veremos luego, con un espacio de una plaza, entonces donde el proyecto mismo al interno se relaciona con la parte exterior y nos encontramos con un nuevo espacio público. Entonces, la relación con el contexto no solamente es con lo que existe, sino que mientras que se establece esta relación y este balance, en realidad lo que uno hace es crear contexto, ¿no? Es una especie de proceso. Y bueno, aquí vemos cómo el proyecto parece señalarnos la razón de ser de este lugar, ¿no? Que es nuestro querido Océano Pacífico. Bueno, este es otro concurso que entramos, ya es en la ciudad de Lima, como pueden ver, los que han estado ahí es esta bahía. Y lo interesante de este concurso es que es un muelle de pescadores, un muelle artesanal, y ese muelle, bueno, se pedían varias cosas. Todo lo que había afuera, que son unos restaurantes populares, pues se agruparon y los propusimos en el propio mar. Y además entendimos que el proyecto no debía ser solamente un brazo que entra al mar por vez primera, ciertamente, porque en Lima lamentablemente no hay una relación muy, muy importante de la costa con el propio océano, sino que además lo imaginamos como un espacio público. Entonces, estamos nuevamente creando el contexto, un contexto de espacio público en el mar, pero también una línea, una geometría en el océano. Desde donde, por cierto, además existiría una nueva forma de ver la ciudad. Es decir, que el contexto ahora ya no solamente es cómo vemos el mar desde la costa, sino cómo vemos desde el mar la propia ciudad. Bueno. Y ahora sí. Ok, listo. Entonces, bueno, el proyecto entra al mar, un remate, se arma una plaza para ver la puesta del sol, eventos, y este es el proyecto en el contexto de la ciudad, ¿no? Siendo que en el mismo lugar, pero un poquito por aquí, también tuvimos un encargo muy interesante de hacer este edificio, un edificio que da al mar, lo cual está muy bien, pero al lado de una casona de 100 años de antigüedad, un monumento histórico. Entonces, en realidad, el tema principal para nosotros fue cómo integramos un edificio de 9 pisos con una casona de 1 piso de altura. Este es el contexto, como pueden ver. Por supuesto, nuestro océano Pacífico y nuestro paisaje donde el vapor no sube y por eso no llueve, y por eso lo que vemos literalmente es agua. Por si acaso acá hay una isla muy grande, que se ve a veces y a veces no. Y la propuesta de cómo una arquitectura contemporánea se integra a una arquitectura antigua, que es un poco el tema del proyecto final que veremos y que es el que obtuvo la Bienal. Entonces, bueno, claro, el proyecto tiene un primer escalonamiento, ¿no? Y luego estos balcones que han ido de a pocos también deshaciéndose hacia arriba, de manera de que finalmente encontremos esta relación y digamos, el friso se integra con una viga, etcétera,
Y por cierto, incluso al lado de aquí, de esta fachada, también le pusimos pues cristales, etcétera, de manera que el proyecto sea un proyecto tridimensional y no solamente un proyecto frontal, ¿no? Porque, digamos, en esa zona de la ciudad en realidad se ve en 3 dimensiones literalmente el paisaje urbano. Luego entramos a un concurso en una de las bajadas de Lima. ¿5 minutos? Ah, ya. Es que me iban a avisar cuando faltan 5 minutos, pero me han traído un pisco peruano. Bueno, esta es una bajada muy importante de la parte alta de Lima a la parte de abajo. Se llama la Bajada de Armendáriz. Y fue un concurso internacional para una universidad. Y lo que hicimos nosotros, en realidad, a diferencia de creo que todos los proyectos, fue alejarnos de la bajada y dejar delante un área verde, porque ese es el contexto del sitio. Y lo sé muy bien porque cuando éramos niños, a los 15 años íbamos caminando kilómetros a hacer surfing ahí abajo y me conozco de memoria ese sitio. Así que fue lo que hicimos. Hicimos el edificio, que es este proyecto que unifica todas las aulas y laboratorios en una sola especie arquitectónica. Dejamos adelante toda esta doble altura para una galería que integra con un jardín delante, y estos cubos de cristal que son espacios sin un programa conocido, es decir, para cafés, etcétera, de forma que los alumnos y profesores estén socializando y no es parte del programa. Un poco la vida en el sitio, pero lo importante es ver cómo el proyecto se retira para dejar verde adelante y un poco hacer lo que todos los edificios siempre hicieron ahí. Exactamente. Por si acaso, el día de hoy, toda esta zona de acá está llena de edificios y los edificios aquí tienen 20 pisos o 15. Este tenía 11. O sea que todo esto está ya totalmente densificado. Entonces, una forma de integrarse, a pesar de que esta área es una área privada, pues con verde, de manera de seguir con la lógica de esta bajada verde con edificios blancos. Más adelante, ya hacia un poquito, entre comillas, los Andes, una casa. Lo interesante aquí es que la casa, digamos, está en un sitio en el cual había una especie de caos arquitectónico, y entonces el propósito del proyecto es ser una especie de landmark ahí, pero al mismo tiempo el proyecto ve desde esa parte alta de la ciudad de Lima, se puede ver la ciudad de Lima y girando un poco incluso el Océano Pacífico. Entonces ahí la relación con el contexto es como que doble también, ¿no? Es decir, el proyecto mismo es un mirador que luego salta al paisaje de la ciudad. Esto ya es, digamos, las faldas, entre comillas, de la cordillera de los Andes, pero luego la casa es como una especie de landmark con estos ejes básicos, ¿no? El X, Y, Z, que es la esencia completa del proyecto. Ya luego, en la ciudad misma, en la parte más urbana, en el límite de San Isidro con Miraflores, un contexto muy interesante porque hay un colegio, por aquí hay un hotel y acá hay una iglesia protestante, me parece, en un momento en el cual se hacían muchos edificios con mucha iluminación, muchos materiales y esta especie de show-off urbano del edificio empresarial. Nosotros tomamos la decisión de hacer un proyecto silencioso, de hacer una sombra en la ciudad, de que el contexto sea el que exista y no nosotros, concentrando toda la fuerza del proyecto en la base, en esta piel literalmente en cobre, porque el concurso, que por cierto fue un concurso que ganamos, nos reclamaba alguna relación simbólica con esto que ven acá, que es una huaca precolombina, y nosotros optamos por el material, el metal, uno de los metales, digamos, simbólicos y representativos de las culturas precolombinas peruanas, ¿no? Que es el cobre. Luego el proyecto, por supuesto, también se abre al paisaje, como ven la iglesia acá, y esta es la foto que más me gusta porque el edificio en realidad es casi un espejo, ¿no? Que lo que hace es revela estos árboles tan bonitos del lugar. Y no muy lejos de ahí, este proyecto, que es un banco muy grande, es otro concurso para cambiarle por completo la imagen. Y entonces es un proyecto muy grande y aquí, diría yo, el contexto en realidad es casi un contexto ya a una escala muy grande, escala urbana. Este proyecto que, por cierto, incluyó también en nuestra propuesta abrirse a la ciudad con espacios públicos, crear espacios públicos abiertos, literalmente uno puede entrar acá y almorzar, etcétera.
Y bueno, en esta vista vemos digamos, la expresión de esta especie de aguja urbana durante mucho tiempo, diría yo como unos 20 años ha sido el punto más alto arquitectónico del Perú. Ahora recientemente hicieron un edificio más alto. Y entonces acá lo que vemos en realidad es un poco cómo un proyecto puede ser un hito, ¿no? Un hito en la ciudad y entonces en sí mismo es una especie de contexto que arma situaciones para una escala muy lejana, ¿no? Como contexto, un contexto urbano. Y luego entrando ya al Centro Histórico de Lima, otro concurso. Este es el Museo de Arte, pues tiene 100 años. Y es un caso muy interesante porque acá tenemos a la derecha un parque muy grande que se llama el Parque de la Exposición, de 1920 más o menos, del siglo pasado. Y toda la parte que vemos aquí, debajo, que es parte también del museo, digamos, la propiedad, se esperaba hacer un proyecto subterráneo con la galería de la colección de arte moderno. Nosotros propusimos una plaza hundida, con actividades públicas, urbanas muy fuertes, una caja de cristal, que por cierto tiene las medidas del patio interior del propio museo, en fin, hay un montón de relaciones geométricas con el edificio original, y por donde se entra a la galería. Pero cuando sucede eso, se sucede un evento de sorpresa, y es que hemos metido el parque al museo. Entonces, cuando uno está en la plaza con ruido, hay mucho ruido, mucho tráfico vehicular, mucha actividad urbana, entra literalmente al silencio para encontrarse nuevamente con el parque. El parque que ha entrado y se da la mano con la galería, ¿no? Son estas rampas que permiten acceder a todos los niveles y que por supuesto están relacionadas, como se ve acá. Perdónenme. ¿Y ahora qué pasó? Ahí está. Y como les decía, el parque baja y tenemos esta gran vitrina de cristal que uno permite tanto ver el arte como ver el parque, siendo que la parte de arriba es muy discreta, es esta cajita de cristal nada más, ¿no? Que lo único que hace es decirnos que lo importante en verdad es el edificio original. Entonces es esta combinación de contextos, ¿no? Y cómo relacionarnos con ellos, con el contexto arquitectónico, con el contexto natural, etc. Y finalmente, el proyecto motivo de la charla, que es el proyecto que obtuvo la Bienal de Lima, es un caso muy interesante, esto que es, digamos, los límites del centro histórico. Este es el río Rímac. Este río hacia la izquierda, o sea, hacia el oeste, termina en el mar, quiere decir que hacia allá está el Océano Pacífico. Esta es la Plaza de Armas de Lima, para más o menos los que conocen o han visitado Lima pueden ubicarse. Y este es el terreno. El terreno es un caso muy interesante, es este de acá, con excepción de esta esquina, y, mejor dicho, el proyecto es el terreno que vemos acá, y este edificio. Este edificio tiene valor monumental, no es un monumento histórico, pero había que remodelarlo para actualizarlo con reglamentación de escaleras, de escape, etcétera, y modernizarlo, pero simultáneamente había que restaurar también partes de él, a la vez de hacer un edificio que lo rodease y que articulase una lógica urbana, ¿no? Comprendiendo que este edificio, por cierto, tiene acá además una fachada, es un caso extraño, digamos, considerando que este terreno es uno solo, ¿no? Entonces, lo que, digamos, y el propósito del proyecto, el programa del proyecto es básicamente comercio urbano a escala peatonal y luego un proyecto de oficinas, un proyecto de empresarial. Y si, digamos, luego de un montón de consideraciones, diría que la fuerza de la solución sale de la esencia misma del edificio San Luis. El edificio San Luis es el antiguo, que tiene estas líneas, que son estas pilastras, que nosotros de alguna forma hemos considerado, y estas otras líneas que nos dan también unas alturas. En el cruce de estas líneas esenciales, súper abstractas, es que hemos hecho el planteamiento del proyecto y que tiene como solución esta condición. Entonces se ha creado una
arquitectura que está, digamos, hemos buscado que esté en el límite de los protagonismos, ¿no? Un poco como esa pequeña casa de playa donde no sabemos qué ver, si el paisaje o la casa. Es un poco acá porque, digamos, toda esta arquería que tiene mucha fuerza urbana, arquitectónica, simultáneamente está diciéndonos de dónde han salido ellas. Por cierto, además incorporamos un espacio público en la esquina, porque del lado de acá también hay una especie de placita, entonces hemos querido también hacer una relación con el espacio público del entorno, creando un nuevo lugar para la ciudad. Bueno, estos son planos muy generales. Acá vemos, en fin, la primera planta. El proyecto es muy grande, tiene 35.000 metros cuadrados de área techada, tiene varios sótanos, en fin, es digamos, relativamente complejo. Ahí podemos ver la estructura en sección, las fachadas y finalmente las vistas del proyecto, ¿no? Nuestra arquería, que son los ingresos a las áreas comerciales, de oficinas, la esquina que es una plaza, y el edificio que originalmente lo hicimos en un cristal negro, pero luego, coordinando con el Ministerio de Cultura, optamos por otro porque, en fin, había un tema de reglamentario y tuvimos que acogernos a él, pero quedó muy bien también, ahora veremos. Esas son las vistas originales, ¿no?, del proyecto. Finalmente, la vista del proyecto ya en su versión aprobada, definitiva. Algo interesante es que este proyecto, para ser posible, debió, digamos, fue posible porque a pesar de que se pasaba encima de él o digamos, no respetaba el reglamento de centro histórico, de arquitectura del centro histórico, que es demasiado rígido y lo que sugiere es que uno prácticamente replique las proporciones de vanos y vacíos, etcétera, casi haciendo una especie de robot del proyecto anterior y para que sucediera esto y se lograra, porque digamos, los encargados del Ministerio de Cultura, tanto como ProLima, que es el que se encarga de todo el centro histórico, etcétera, en fin, todos pensaron que era importante el proyecto y por lo tanto había que cambiar el reglamento. O sea que lo que han hecho en realidad es cambiar el reglamento del centro histórico porque se tenía que construir este edificio. Y bueno, esta es la vista final. Ya el edificio actualmente ha sido restaurado, está ya activado el edificio antiguo y pronto veremos la ejecución de las demás partes. Espero que cuando el proyecto esté construido, ojalá ganara la Bienal de Obra Construida y los vuelva a ver ustedes nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo soy María Samaniego, soy la presidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha de Ecuador y la asesora de bienales y congresos de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos. Bienvenidos a esta segunda conferencia magistral del Encuentro Panamericano de Bienales de Arquitectura dentro del Congreso de Arquitectura Ser Ciudad. Estamos contentos de empezar esta segunda jornada, esta segunda conferencia. Disculpas por la demora, que hubo unos problemas técnicos, y bienvenido también a Edgar. Voy a hacer una pequeña reseña de la hoja de vida de Edgar Ignacio Mazo Zapata, de Colombia. Él nació en Medellín en 1973, es arquitecto graduado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, la UNAL, es magíster en Arquitectura Moderna de la misma universidad entre los años 2014 y 2016, fue asistente de la Maestría en Crítica y Proyectos y de la Maestría de Diseño de Paisaje en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la sede de Medellín. Es en este momento candidato a magíster en procesos urbanos y ambientales de la Universidad de AFIT. Edgar ha recibido numerosos premios y menciones en algunas bienales de arquitectura y en algunos congresos y en algunos premios de arquitectura, como el Premio Internacional de Paisaje Rosa Barba. Fue seleccionado como finalista en el premio de Miss Grand Hall American Prize. Fue ganador y ha obtenido menciones en algunas bienales como la Bienal de Colombia, la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, la Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Paisaje, la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo Biau,
También ganador del Premio Internacional de Arquitectura Sostenible Olsim Oro en la categoría latinoamericana y plata en la categoría global. También ha recibido premios en la Bienal Latinoamericana del Paisaje. En 2010 recibió la mención de honor de la Bienal de Arquitectura Colombiana con el proyecto Casa entre Medianeros y en 2008 el mismo reconocimiento en la Casa Manantiales. Obtuvo el primer lugar en algunos concursos públicos como Líneas Perdidas de Calgary, Canadá en 2015, Centro Cívico de Medellín en el componente Cerro La Somadera en 2014, la renovación del Estado del Campín en el 2011. Voy a mencionar solamente algunos premios. El currículum de Edgar es bastante extenso, pero para no extendernos más con el retraso que tuvimos en el tiempo. Es actualmente docente del taller de proyectos de diversas universidades desde el 2005 y actualmente dirige el Connatural Arquitectura en el Paisaje, llevando sus esfuerzos a establecer relaciones armónicas y sostenibles entre habitantes y entorno a partir de acciones en diversas escalas. Con esta presentación doy paso a Edgar para que comience con su conferencia. Nuevamente bienvenidas y bienvenidos, y bienvenido Edgar, gracias por tu presencia. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Entonces, voy a presentar un proyecto que está realizado recientemente en Colombia, que es el proyecto del Parque Prado Centro. Entonces, ya vamos a empezar. ¿Me deben dar permiso para compartir, por favor? Listo, ahí podrías compartir. Sí. Hola, ¿están viendo la primera imagen? Hola. Sí, se ve correcto. Ah, bueno, listo. Perfecto. Entonces, bueno, empezamos con esto, que es una imagen de un pintor francés. Esta pintura o esta imagen me ha acompañado mucho tiempo, pero representa un ideal que creo que ha aparecido constantemente en diversos proyectos en los que he trabajado, sea de manera individual o colectiva, donde habla pues, básicamente como de una vida en la naturaleza, y tiene que ver mucho con una idea que yo creo que nos está llevando como al desastre ambiental en el que hablamos, y es con la expulsión del Edén, donde finalmente somos uno aparte de la naturaleza y hemos utilizado todas las acciones técnicas finalmente para establecer actos de dominio, alejándonos de esa idea o de ese fondo original del cual provenimos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pues darle gracias a unos equipos de trabajo con los que tuve la oportunidad de hacer este proyecto. Este proyecto no es realizado directamente en Connatural, pues se me encarga el diseño personalmente, pero muchas de las personas que aparecen en esta fotografía trabajaron en estas ideas, y hay algunos que no aparecen, pero finalmente es un equipo grande donde ahora, viendo el proyecto en perspectiva, yo logro entender que hay una pregunta, y es anterior a todo, y es que el proyecto trata de generar una conciencia, o trató de generar una conciencia en torno a la naturaleza en todas las personas que estaban trabajando en él. Y entonces aquí hay estudiantes que vienen de Brasil, y hay holandeses, en fin, pero entonces la pregunta no solamente se queda en Colombia, sino que es una pregunta que se va transformando de manera expansiva como a diferentes lugares
y también fue muy emocionante en la realización del proyecto el reencuentro con una comunidad propia de un lugar que había perdido la esperanza y como la voluntad de acercarse a la naturaleza y al espacio público. Ya lo habían entendido como algo completamente lejano, pero además todo el grupo de trabajadores que estuvieron en la obra de manera directa, no solamente el equipo técnico, sino los jardineros, las personas que armaron las cajas con piedra, los que realizaron las nivelaciones, los que armaron los muros que posteriormente íbamos a vaciar en concreto, los que movieron las piedras que encontramos en el lugar. Fue muy interesante porque fueron adquiriendo una visión, por decirlo de alguna manera, casi como de artesanos o de jardineros, y esto se logró a través de la obra, o sea, la misma selección tectónica, la misma relación con la construcción de un proyecto tan singular, los llevó a detener el tiempo y poder mirar el surgir de un jardín, y diferentes grupos que han venido a visitar el proyecto desde diferentes partes han llevado este mensaje a escuelas y en fin. Entonces ya pasando esto, Colombia, ustedes saben pues que la cordillera de los Andes se parte en Colombia en la parte inferior en tres, y Medellín está entre la cordillera occidental y la cordillera central en un valle. Entonces esto es una cosa súper importante porque finalmente nosotros estamos en toda la franja ecuatorial, entonces tenemos unas condiciones climáticas muy, muy específicas, pero adicionalmente estas microcuencas que forman estas cordilleras permiten el origen de una vegetación muy especializada, y relacionado con la vegetación hay fauna especializada. No es de más que Colombia es uno de los países más ricos en el número de aves, y todo esto se tiene que ver a la relación que existe entre geomorfología y vegetación y fauna. Entonces, estas fotografías son fotografías del valle en la zona baja, donde el río Medellín deja de ser el río Medellín y se vuelve el río Porce. Y esto tiene que ver con unas fotografías de las actividades que realizaban algunas de nuestras lavanderas o de nuestras mujeres en las quebradas cercanas a los ríos. Entonces, básicamente nosotros éramos unos hombres como con una relación muy estrecha con la geografía, con una relación muy estrecha con el agua. Muchas de las actividades que realizábamos eran de origen estrechamente acuático, y cuando llega los procesos de colonización, esa visión ancestral sobre el paisaje cambia radicalmente y empezamos a realizar ciertas prácticas que antes de ser pues prácticas que son importadas, vienen algunas prácticas de Estados Unidos cerca de los 50 y los 60, donde básicamente se plantea la canalización del río Medellín, y entonces ya quitamos esa figura sinuosa de meandros y establecemos grandes paredes de concreto, y cuando originamos las paredes de concreto, finalmente empezamos a lanzar vertimientos industriales al río, deteriorando completamente el paisaje. Entonces esta es un poco como la ciudad nuestra, es una ciudad en pendiente, y es una ciudad donde finalmente estas fotografías que están viendo corresponden al 70% del tejido urbano, un tejido urbano que se ha ido realizando de manera informal en las laderas. Muchas de las personas que van llegando a estos lugares provienen de fenómenos de desplazamiento forzado por la violencia, entonces van acumulando a través de las construcciones día a día sus arquitecturas, y en ese momento yo estoy trabajando en la alcaldía de Medellín en las asesorías, y llega un proyecto que es el proyecto que está a la izquierda, y es un proyecto que se iba a realizar
que es para la construcción del Parque Prado Centro. Entonces inmediatamente yo tengo que adelantar unas revisiones y esa arquitectura empieza por el lugar. Entonces yo tenía alguna idea de un lugar en media ladera que era muy interesante y empecé a buscar por internet y pues, a encontrar el predio e inmediatamente realmente entendimos que lo más importante era ir al lugar y visitarlo, y este es el lugar que encontramos antes de realizar el proyecto. Entonces fue fascinante, pues lo que están viendo al fondo es un parqueadero preexistente, había unas casas que estaban abandonadas, pero veíamos cierta vegetación que era de carácter espontáneo, que se volvió parte del trabajo que realizamos porque un colaborador muy importante en el proyecto, el ingeniero forestal Mauricio Jaramillo, me condujo por un camino de recoger herbáceas y llevarlas en bolsas y guardarlas, y posteriormente cuando empezamos la siembra de especies las liberamos, y ahora lo que ustedes van a ver es producto de la lucha entre diferentes especies. Entonces encontrábamos este escenario que era un poco bucólico y era un lugar donde la alcaldía había comprado este predio y llevaba abandonado cerca de 12 años. Y como querían hacer el parque, inmediatamente revisando el expediente anterior nos dábamos cuenta que el proyecto que estaba planteado quería demoler todo el territorio, hacer una excavación, y estaba generando cerca de 1.200 metros cúbicos de desechos que iban a botar a otro lugar, y pues, perdón, 1.200, no, son como 6.000 metros cúbicos de desechos que iban a llevar a otro lugar, y posteriormente iban a traer 6.000 metros cúbicos que tenían que excavar en otros lugares para reconformar el territorio. Entonces ahí empieza una de las preguntas importantes, y es cómo poner a recircular la misma materia, la energía que está implícita en ese lugar, cómo reorganizarla a través de acciones propias de la arquitectura y reactivar un ciclo natural que estaba presente. Y había unas grandes pistas que encontrábamos, como esto que aparecía cuando visitábamos el parque, y es que empezamos a entender muy rápido una relación estrecha entre vegetación y algunos lugares que tenían la posibilidad de acumular agua. Cualquier grieta era un lugar donde surgía gran o una vegetación muy importante. Incluso los residuos minerales, producto de la meteorización, casi que se estaban transformando en sustratos para el crecimiento de vegetaciones nuevas que en nuestro manual de espacio público estaban catalogadas como especies invasoras y eran relegadas como a estar fuera, como por decirlo de alguna manera, como de un manual o de un sistema de construcción de vegetación en la ciudad. Y empezamos a encontrar como mezclas que se realizaban de carácter espontáneo, y eso nos llevó a entender la importancia en los parques de destinar zonas donde posiblemente no entra el hombre, sino que finalmente van a ser zonas para observar, y nos moveríamos por los perímetros o simplemente tendríamos cierta distancia con ellas. Ese lugar que nosotros encontramos tras 12 años de abandono, pues tenía una fauna y una flora que se había empezado a adaptar, y era de una gran riqueza, y lo que nosotros también proponíamos era la generación de unas actividades que iban a permitir como el desarrollo temporal de la vegetación en el tiempo. Entonces teníamos como cierta idea progresiva del futuro de esa vegetación en este territorio. Entonces, para hacer el proyecto fue muy importante. Nosotros empezamos a plantear un sistema de circulación del material, donde no planteamos una demolición, sino que planteamos un desmonte ordenado del material,
y en los sótanos de unas construcciones preexistentes empezamos a colocar de manera ordenada el material y finalmente eso nos fue sirviendo como para llegar a unos niveles de casas preexistentes y no adelantar demoliciones totales y ahorrar esfuerzos en términos de la construcción de fundaciones y disminuir el impacto de una obra civil muy grande. Y finalmente, como estas casas que aparecían eran las casas que ya se encontraban en ese lugar, nosotros simplemente íbamos a encontrar como los niveles de contacto de esas viviendas con la vía pública. Entonces, el proyecto también planteaba la domesticación o el utilizar las huellas de esas arquitecturas preexistentes como fragmentos del parque que estábamos realizando. Todas estas terrazas que nosotros íbamos a construir tenían un doble propósito y eso no era una práctica como exclusiva del parque, sino que era una práctica que venía pues como de muchas arquitecturas visitadas en Mesoamérica y era la construcción escalonada de algunas terrazas que permitían la infiltración del agua. Con la generación de ese proceso de infiltración, reactivábamos una tasa de crecimiento vegetal de una manera, esperábamos, muy acelerada y de esta manera llegamos de nuevo al lugar natural y empezamos a realizar esos desmontes de manera paulatina y ordenada de todo el material y íbamos desmontando y realizando muros de contención y el material que íbamos quitando de las partes superiores iba estando en los sótanos y así adelantamos una reconfiguración del territorio donde no se trataba de hacer solamente un territorio nuevo, sino que se trataba de entender elementos preexistentes y la utilización de esos elementos preexistentes para regenerar una pieza que realmente yo pienso que el proyecto no es el parque, sino que el proyecto es como todo el pensamiento, todas las personas que han visitado el parque y el reencuentro con la vida en el jardín. Entonces empezamos a adelantar esas acciones. Nosotros íbamos cerrando zonas del parque, inmediatamente íbamos adelantando siembras en algunos fragmentos del jardín y de una manera pues, relativamente rápida logramos observar que la tasa de crecimiento de la vegetación era muy alta y el jardín empezó a tomar su vida propia y empezó a crecer como de una manera como muy exuberante en un tiempo muy corto. Para la generación de este jardín nosotros planteamos varios criterios para la selección de la vegetación. Había una vegetación que provenía de la historia del barrio. Un habitante antiguo del barrio había llevado una colección de árboles muy importantes al barrio y nosotros hicimos un levantamiento de esas especies y esas especies fueron llevadas de nuevo o introducidas al parque. Adicionalmente, llevamos algunas plantas que son nativas de esta zona de vida, pero que no podían estar en algunos parques, supuestamente por el crecimiento de las raíces, porque eran especies de gran tamaño. Entonces pensamos que el parque también era el escenario como para con unos nuevos gigantes. Y había unas especies vegetales que tenían que ver con plantas utilizadas de manera medicinal por la tradición nuestra, pero también empezamos a hacer una búsqueda de algunas plantas que eran desechadas o llamadas malezas, y esas plantas estaban generalmente naciendo de manera espontánea en los antejardines de nuestra ciudad. Entonces empezamos a hacer una recopilación de esa vegetación y la introdujimos de manera sistemática en el parque y de esta manera el parque tiene zonas que son como luchas de especies donde finalmente podemos observar como esas pujas o esos crecimientos. El parque, entonces empezó a suceder una cosa y es que el parque empezó a tomar una vida propia. Lo más interesante del proyecto
pienso que tiene que ver, además de la reutilización y la recirculación de todo el material preexistente en sitio, tiene que ver con la posibilidad de generar un proceso que vincula el crecimiento de la vegetación que había sido, de la vegetación y de la fauna que fue expulsada del territorio, pero adicionalmente lo más importante es la regeneración de una visión paisajística de la cultura circundante en el parque. De esta manera, para nosotros, la construcción del parque no tenía que ver con hacer una cosa completamente nueva, sino que tenía que ver con casi como con rescatar vestigios existentes en el parque, y la vegetación entraba a complementarlos, eh, formando o apuntalándose en un principio fundamental, y es que si la arquitectura trataba de llevar las fuerzas a la tierra, la vegetación iba creciendo en un vector opuesto porque iba buscando la luz. Entonces la arquitectura finalmente que existía en el parque o en ese lugar era una arquitectura de la densidad, y lo otro que nosotros estábamos haciendo tenía que ver con involucrar una vegetación que finalmente iba creciendo en una dirección opuesta a esa arquitectura preexistente. En la realización del proyecto fue muy interesante, pues, o ha sido muy interesante lograr observar el, pues, la apropiación de diferentes actores de la comunidad en el proyecto, y lograr ver cómo zonas que al principio pues eran muy inhóspitas para mucha gente o posiblemente aparecían como territorios en los cuales era difícil de observar la posibilidad de generación de espacio público. De un momento a otro empezamos a ver esa relación entre vegetación y prearquitectura, y empezamos a entender cómo iba armando una unidad y cómo se iba configurando ese territorio, donde finalmente había un asunto con esas fachadas que ustedes logran ver al fondo, porque esas fachadas en el proyecto tomamos la decisión de mantenerlas porque hay un postulado como importante, y es que el proyecto pensamos que tiene un mensaje, y es que nos recuerda el sentido original de la arquitectura. Nos dice que la arquitectura, si bien busca proteger al hombre de los aspectos relacionados con la intemperie, con lo violento en algunos casos de la naturaleza, también entendemos que la arquitectura es un asunto que, aunque nos protegemos, finalmente nos lleva al reencuentro con la naturaleza, y ese es el mensaje original del parque, porque eso es lo que está construyendo el parque. El parque finalmente es un manifiesto, es una interpretación de una visión del mundo en la cual empezamos a entender que el siglo XIX pudo haber sido el siglo del urbanismo, el siglo XX el siglo de la arquitectura, de la forma o el design, pero el siglo XXI es el siglo del reencuentro con la naturaleza, y no solamente con una visión estética, sino que es una pregunta que tiene que ver netamente con la posibilidad de seguir habitando el planeta. En el parque entonces empezaron a aparecer aspectos muy importantes como la construcción de algunos muros a través de la reutilización de un material preexistente. Materiales de ladrillos o materiales de tejas se fueron reacomodando de una manera ordenada para construir ciertos muros, pero posiblemente lo más interesante de esto tiene que ver con la mano de obra, porque implicaba un detenimiento en el tiempo de los operarios o de los artesanos en este caso, porque había una selección y una pregunta sobre el material. Finalmente,
realizar el desmonte de manera manual y el recurrir a unas obras de mampostería, obras que van más relacionadas con la artesanía, estaba tratando de generar una cultura o de reencontrarnos con una cultura del cómo se hacían las cosas. Nosotros estábamos ofreciendo a través de hacer el parque una experiencia detenida del tiempo, donde nos empezábamos a fijar en ciertos objetos, donde empezábamos a ver estructuras que supuestamente eran completamente despreciadas o que no teníamos ningún valor, pero todos los hombres que estábamos haciendo el parque veíamos paulatinamente eso cómo se transformaba y se iba convirtiendo casi como en un parque que era un jardín, pero que también era una casa, porque acudía a la utilización de dimensiones domésticas en ciertas zonas o ciertas estancias. Y entonces así, a través de la generación de permeabilidad en el suelo, la generación de terrazas de infiltración, la selección de unas vegetaciones nativas con diferentes caracteres, empezamos a regenerar el territorio. Y ahora el parque logra tener una importancia muy grande para la ciudad porque es uno de los primeros espacios que logra interpretar políticas públicas de construcción urbana sostenible, apoyada no solamente en la utilización de acciones técnicas para mitigar el impacto del cambio climático, eso posiblemente no es lo más importante. Yo creo que lo más importante es que nos conduce al reencuentro con una experiencia en el jardín. Entonces ahora se ha transformado en un espacio importante en la ciudad porque se ha convertido en una gran aula. Entonces muchas veces hay clases, grupos que están visitando el parque, hay grupos de botánicos evaluando el crecimiento de la vegetación. Incluso el parque ha tomado un carácter muy propio porque se ha transformado en el jardín de todos. Entonces, a mí me ha tocado ver acciones como no solamente como el crecimiento de vegetaciones espontáneas que algunas, pues el parque da cabida a vegetación espontánea, que muchas veces fue despreciada, pero también empezó a dar cabida a muchas acciones como la siembra espontánea de algunos vecinos del parque, donde simplemente hemos logrado identificar como personas que ya se están haciendo cargo del parque, y cuando uno les habla con ellos y les dice, hey, pero ¿qué están haciendo en este lugar? Dicen, no, es que el parque es un bien de todos, y finalmente se ha vuelto como en su jardín de observación. Entonces es un lugar de muchas actividades porque estas pequeñas montañas o montículos que ustedes ven no son copias como de la geografía preexistente en el lugar, sino que finalmente son infraestructuras que a través de la agrupación logran generar unas zonas de mayor permeabilidad en el suelo, pero al mismo tiempo se vuelven espacios recreativos para el juego de los niños. Y algunas de las arquitecturas preexistentes se vuelven en casas o en vestigios como de esa ciudad que finalmente pues por nuestra cultura hemos ido deshaciendo constantemente, y las pasarelas se unen a la estructura preexistente del parque, permitiéndonos un reencuentro con todos nuestros aspectos geográficos. Y de esta manera pues logramos reconstruir a través de este pequeño parque, porque el proyecto solamente tiene cerca de 2.600 metros cuadrados de vegetación. Logramos construir este jardín donde ahora se ha transformado en un lugar de encuentro de muchos. Entonces
no solamente es el lugar de especies animales y vegetales, sino que estas personas que empezaron a aparecer en el proyecto, que eran los que iban a adelantar como ciertas siembras o ciertas demoliciones, estas personas que construyeron el amoblamiento, actualmente son habitantes del parque porque se convirtieron en actores fundamentales en la reconstrucción del territorio y algunas veces cuando uno va un domingo, un feriado por allá, se los puede encontrar con las familias diciéndoles o hablando con las familias sobre lo que hicieron como aporte de su trabajo a la construcción de este espacio público que es representativo para la ciudad. Entonces, el parque también tiene diferentes lugares donde, donde se propicia el encuentro de muchos grupos ciudadanos y grupos que estaban excluidos o que no tenían un lugar en la ciudad para realizar algunas actividades. Y ahora esta es como una escena cotidiana en este lugar. Entonces lo visitan personas mayores, guarderías con niños, y se ha vuelto un lugar como de juego de personas de todas las edades. Y algunos habitantes un poco más osados incluso llevan vegetación porque pretenden cuidar el parque y ayudar a su mantenimiento y al buen uso del espacio. Entonces, nos ha tocado apreciar esto, nos ha tocado realmente pensar, soñar con un jardín, generar las condiciones a través de la técnica de la arquitectura para construir un jardín y experimentar sentimientos cercanos a la belleza en este lugar que hemos imaginado, que es la recopilación de muchos trabajos en diferentes épocas y que finalmente se resume en este tipo de espacialidades donde hemos logrado contribuir a la generación de una escena más armónica en torno de la pregunta arquitectura y naturaleza en las ciudades. Bueno, entonces es sorprendente pues ahora para nosotros el crecimiento porque ha sido de una velocidad enorme. Pues nosotros tenemos en este momento, pues yo creo que el último árbol lo plantamos el primer árbol lo plantamos hace 3, cerca de 4 años y ya tenemos árboles de cerca de 9, 10 metros de altura. Entonces, ahora pues la arquitectura en este lugar creo que uno la va viendo más pequeña y se va dando cuenta como que construimos un escenario, como un escenario es para el crecimiento de la vegetación y un lugar como para el reencuentro de la vida y es un lugar realmente donde hace poco estaba en una visita y logré encontrarme con un grupo de personas y eran personas que estaban como en un proceso de rehabilitación, entonces me causó mucha impresión porque les decía, ¿qué están haciendo? Y me decían, no, es que tenemos una hipótesis y es la rehabilitación a través de las experiencias con la naturaleza, entonces estaban visitando el parque, entonces desde esta pequeña pieza que nosotros realizamos en Medellín, no solamente queremos aportar a unos corredores biológicos, a un índice en la construcción del espacio público, en el cual este parque es una cosa muy diminuta, sino que creo que lo más importante es la regeneración de una cultura en torno a la pregunta sobre el paisaje en nuestra ciudad. Bueno, yo creo que ahí terminamos. Hola. Bueno, ¿está? ¿Sí? ¿No? Sí, aquí estamos. Hola, ¿me escuchas, Edgar? Pero acá no me escuchas. Sí, sí, yo los escucho. Bueno, muchas gracias, Edgar, por tu conferencia.
Sí, sí escuchamos. Acá en el auditorio, ahí sí escuchan, que estaba agradeciéndote, Edgar, por la presentación. Decía que es un proyecto muy interesante porque hace un reconocimiento de las preexistencias de lo que existía en La Manzana, y además de un trabajo con la comunidad que permite, creo que, apropiarse pues nuevamente a la ciudad y a los ciudadanos de la propuesta urbana y arquitectónica y de paisaje. Y abrimos un segundito el espacio para algunas preguntas, si es que alguien las tiene. ¿No? Creo que no hay preguntas. Entonces, Edgar, mil gracias y nuevamente le pido un aplauso para su presentación. Gracias.